Muy buenas noches a todos los integrantes del curso de Derecho Internacional Público de 10º semestre nocturno. Mi grupo es el número 1 y está conformado por Ingrid Marcela Cifuentes, Natalia Estefanía López León, el señor Juan David Freire Ramos y mi persona Luis Eduardo Córdoba Velázquez. Somos el grupo número 1 y espero que disfruten este video explicativo. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos los presentes. Para iniciar con este video explicativo, iniciaremos con los actos unilaterales como fuentes de obligaciones internacionales, entendiéndolos como la manifestación de un solo Estado y que su validez no depende de otros actos jurídicos, y además tendientes siempre a producir efectos jurídicos de creación, modificación, extinción o conservación de derechos y obligaciones. Está claro que para quien lo emite y de vez en cuando para terceros. Además, el acto jurídico tiene unos elementos esenciales que son principalmente 4. Como primero está la manifestación de la voluntad unilateral. Como segundo está que debe ser realizada por un solo sujeto internacional. Tercero, que no depende de otros actos jurídicos. Y cuarto, que produce efectos para quien lo realiza, es decir, que queda obligado por su propio comportamiento. Por otra parte, o por otro lado, los tribunales internacionales también han considerado algunos de estos actos y comportamientos unilaterales del Estado como obligatorios, iniciando con la decisión sobre Groenlandia Oriental por la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1933, donde en esta ocasión la Corte concluyó que Noruega no podía poner dificultades al ejercicio de la soberanía de Dinamarca sobre los territorios de Groenlandia Oriental. La Corte estimó que la declaración era vinculante jurídicamente, que constituía una promesa, quizás un reconocimiento, y en cualquier caso era una declaración unilateral y un acto unilateral de naturaleza jurídica y por ende obligatoria. En el mismo sentido, los actos unilaterales fueron discutidos en la decisión de la Corte Internacional de Justicia en 1974 sobre los ensayos nucleares, cuando Nueva Zelanda y Australia solicitaron a la Corte que declarara que los ensayos nucleares que realizaba Francia en el Océano Pacífico eran contrarios al derecho internacional y por ende debían cesar. La Corte concluyó entonces que las declaraciones de las autoridades francesas eran vinculantes jurídicamente y que no podían o que no había dudas en cuanto a la capacidad de estas personalidades para obligar a comprometer al Estado en sus relaciones internacionales. Además, esta clase de decisiones que se definen o que se refieren a unos actos unilaterales materiales como la promesa han facilitado el estudio del tema, pues la Corte reconoció que las declaraciones unilaterales pueden comprometer jurídicamente a los Estados, que pueden ser oponibles al Estado autor y además que su forma no es determinante, pues son manifestaciones las cuales se les otorga notoriedad internacional. La naturaleza del acto y la fundamentación de su obligatoriedad se basa en la premisa de la intención del Estado, intención que puede ser expresa, pero también puede ser inferida, como lo determinó en el caso de los ensayos nucleares en cuanto a las declaraciones formuladas por las autoridades francesas, como las del presidente de la República, quien es su representante a nivel internacional. Bien, continuando con la explicación, vamos a responder una pregunta, la cual dice que si un acto unilateral por sí solo puede provocar el nacimiento de una obligación o la pérdida de un derecho. De primera mano podemos decir que tenemos que diferenciar que esto no tiene nada que ver con las facultades entregadas o emanadas a un Estado por la norma de carácter general o de carácter particular, ya que determinados actos unilaterales toman relevancia jurídica en razón de los diferentes tratados internacionales existentes o las resoluciones emitidas por organizaciones internacionales. Es decir, se puede decir que un acto unilateral adquiere valor normativo, obligatorio y vinculante dependiente de los tratados constitutivos, y estos siempre enmarcados en las reglas del jus cogens como norma imperativa del derecho internacional. Además, claro, de que los estados ostentan una buena capacidad para asumir obligaciones internacionales, como la buena fe internacional y la confianza recíproca con los diferentes estados. Ahora, para continuar, las declaraciones unilaterales las podemos definir
como manifestaciones de la voluntad inequívoca que se exteriorizan por medio de declaraciones verbales o escritas de quienes representan a un Estado a nivel internacional, en relación de hecho o de derechos con el fin de producir efectos jurídicos, declaraciones las cuales producen un efecto el cual crea obligaciones y o pérdida de derechos del Estado frente a la comunidad internacional. Podemos decir que las declaraciones unilaterales tienen tres tipos y estos se basan o se usan según su objeto, y son el reconocimiento, la promesa y la renuncia. Cuando hablamos del reconocimiento, podemos decir que es el pronunciamiento por el cual un sujeto de derecho internacional, en particular un Estado, el cual no ha participado en la iniciación de actos unilaterales, los acepta o se pone contra este, es decir, admite o que se apruebe y se aplique con las consecuencias jurídicas. Este reconocimiento constituye un acto unilateral. Como ejemplo claro del tipo de reconocimiento está la Declaración Egipcia del 24 de abril de 1957, por el cual se reconoce la validez de la Convención de Constantinopla de 1888 sobre el Canal de Suez. Ahora bien, para hablar del segundo tipo, lo enmarcamos como la promesa, que es una manifestación de voluntades de un Estado el cual está encaminado o a un determinado comportamiento con las características de hacer o no hacer con respecto de una situación determinada. Y para terminar los tipos encontramos la renuncia, que es aquella manifestación de voluntad de abandonar un derecho, una facultad, una prestación o reclamo internacional. Este tipo produce la extinción de todo derecho, prestación o obligación sujeto a ellos, ¿ya? Por ejemplo, un Estado puede renunciar libremente a los territorios o a las inmunidades diplomáticas. Esta renuncia puede darse de dos maneras, expresa o tácita. Bien, para continuar con la explicación y para que un acto unilateral cumpla con su objeto, reúne una serie de condiciones, las cuales se las denomina como un régimen aplicable. Empezando con el primero, que es la imputación al sujeto, ya que los actos unilaterales se tratan de declaraciones de los estados. Estas se emanan específicamente de una persona natural, quien está o quien es representante de ese territorio nacional específico, que puede ser un jefe de estado, un presidente, bueno, entre otras figuras, ya que esta función entra dentro de las funciones de su cargo. ¿Ya? Como segundo ítem tenemos lo denominada voluntad, la cual no debe estar viciada de ninguna manera y debe ser expresada libremente para obligarse conforme a las reglas del derecho internacional, estando conforme al artículo 53 de la Convención de Viena, ya que la declaración no debe ir en contra de la norma imperativa del derecho internacional o ius cogens. Esta puede ser expresada de manera, como ya dijimos, verbal o escrita. Esta voluntad debe probarse, ya que el acto, si no se prueba, será meramente político. Para hablar del tercer ítem y seguir con la explicación, hablamos de la discrecionalidad de su emisión. Y decimos que es la declaración unilateral, no tiene el objeto como consecuencia de su emisión el desarrollo de la aplicación de una norma u obligación preexistente a su emisión. Para continuar, hablamos del punto 4 y precisamos la precisión de su objeto, el cual es la determinación u objeto específico del acto o declaración unilateral, y esta precisión puede ser respecto de los hechos, de las situaciones, de las pretensiones o derechos bien determinados. Y para finalizar hablamos de la publicidad y decimos que las declaraciones unilaterales o la declaración unilateral debe ser difundida de manera general, o por lo menos esta debe ser puesta en conocimiento de los que vayan a beneficiarse o a quien esté destinada. Ahora bien, también tenemos que hablar que los actos unilaterales o las declaraciones unilaterales tienen una concurrencia y conflicto con otras obligaciones. Y para aclarar el presente punto, nos remitimos al artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas,
donde nos dice que en caso de conflictos entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la carta presente. Esto nos quiere decir que cuando haya la emisión de una declaración de un acto unilateral donde el Estado sea miembro de esta carta, en caso de conflictos siempre va a prevalecer las obligaciones de cualquier otro tratado internacional. Es decir, por ejemplo, cuando una obligación resulte ser una declaración unilateral y a la vez una obligación contraída y establecida en un tratado internacional, prevalece la obligación conforme al tratado internacional. Esto con que el sujeto no puede obligarse mediante acto unilateral a reconocer, renunciar o prometer aquello que no le está permitido reconocer, renunciar o prometer mediante un acuerdo. Ahora bien, también es de tener en cuenta que las declaraciones unilaterales y el derecho interno, como título, por la naturaleza de las declaraciones unilaterales de enmarcarse dentro del catálogo de relaciones jurídicas internacionales y con el fin de transmitir efectos jurídicos y obligaciones a ellos, les afectan las mismas causas de nulidad que afectan a los tratados internacionales, los cuales están enmarcados en la Convención de Viena y los cuales son nulidad absoluta y nulidad relativa. El primero de la nulidad absoluta sería el artículo 51, que es la coacción sobre los representantes del Estado. La segunda sería el artículo 52, que es la coacción sobre un Estado por fuerza o el uso de la fuerza. Y la tercera sería el artículo 53, que los tratados e imposiciones a una norma imperativa de jus cogens. Para remitirnos a lo que es la nulidad relativa, nos dirigimos al artículo 45, donde nos dice que supone la existencia de una causa de nulidad del tratado, pero respecto del que cabe la posibilidad que se vea convalidado por un acuerdo expreso entre las partes. Ahora, para pasar a la segunda pauta de las nulidades relativas, hablamos del artículo 46, que es las disposiciones del derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados. Ya esa es una forma de nulidad relativa. Ahora también el artículo 47 nos habla de las restricciones específicas de los poderes para manifestar el conocimiento del Estado. El artículo 48 nos dice que también es nulo en unos actos por error. El artículo 49 nos dice que también son nulos por el dolo y por la corrupción de los representantes del Estado. Ahora bien, en cuanto a los comportamientos y las omisiones, empezaremos a hablar de la figura del estoppel, el cual se lo define como la equivalencia de los actos propios invocada para fundamentar la modificación y extinción de los derechos y obligaciones internacionales por el comportamiento de los estados. Es un acto unilateral de efecto negativo, es lo que lo conocemos en el derecho interno como doctrina de los actos propios. El estoppel anglosajón evolucionó desde la teoría del estoppel by matter in pace, y con el correr del tiempo se desarrolló hasta su forma moderna de estoppel por representación, que el common law lo define de la siguiente manera: cuando una persona, representador, ha hecho una representación de los hechos a otra persona, representado, ya sea por sus palabras o los actos de su conducta, o encontrándose en el deber legal de hablar o actuar por su silencio o inacción con la intención actual o presunta, y con el resultado de inducir al representado en base a su buena fe en dicha representación a alterar su posición de detrimento propio, el representador en cualquier litigio que eventualmente tenga lugar entre él y el representado incurre en estoppel. Está impedido ante el representado de hacer o intentar establecer mediante evidencias cualquier aseveración sustancialmente diferente a su representación previa, si el representado la objeta en la ocasión oportuna y de manera apropiada. El acto unilateral está íntimamente ligado a lo que es la responsabilidad internacional con el estoppel y con la formación de la costumbre. El tema de los actos unilaterales también está relacionado con el estoppel, una figura esencialmente procesal de origen anglosajón que ha sido considerado por la Corte en varios casos, como el de los empresitos serbios,
el templo de Preb y del Mar del Norte. Si bien el acto que puede dar lugar al recurso de Stoppel es un acto unilateral, no es exactamente el acto bajo estudio. Los actos y comportamientos relacionados con el Stoppel no tienen como objetivo preciso crear una obligación jurídica a cargo del Estado que lo realiza, pues el elemento característico del Stoppel no es la voluntad del Estado, sino la expectativa que se crea hacia otro Estado o de otro Estado. Sin embargo, la conducta que da lugar al Stoppel puede involucrar un acto positivo o, o uno pasivo, como el silencio. Además, en la figura del Stoppel no es necesario que la conducta original se lleve a cabo con la intención de crear obligaciones jurídicas, y lo que es una característica esencial de los actos unilaterales que nos ocupan. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor Gaviria. A continuación seguimos con la aquiescencia y decimos que es una de las figuras de los actos unilaterales más utilizadas dentro de la jurisprudencia internacional. Nos dice que la aquiescencia hace parte base del principio, y de un principio pues que entre comillas diría el que calla parece que consiente. En efecto, la aquiescencia es una especie de inanición calificada jurídicamente, de la que derivan efectos de plano en el derecho internacional. Así se entiende que si un Estado calla ante una reclamación o comportamiento de otro Estado, que normalmente sea merecedor de protesta o de alguna acción tendiente a la preservación de los derechos impugnados, está consintiendo en la situación. Podemos encontrar unas diferencias entre Stoppel y la aquiescencia, y podemos decir entonces que si bien ambos se basan en la buena fe, una diferencia fundamental entre ambos, y es que el caso del Stoppel, la actitud primaria no debe consistir forzosamente en un silencio o en una inanición, como es el caso en este caso de la aquiescencia. Es más, la actitud secundaria ni siquiera es un requisito para que se dé la aquiescencia. Encontramos también en este caso el principio del Stoppel, y este principio nos hace referencia que el principio es la doctrina del derecho de los sujetos que se encuentran vinculados a los actos y a las consecuencias propias de los mismos. Por eso dice que la institución del Stoppel procede del Omum Law, donde el procedimiento procesal tenía pues en este caso dos formas, y pues, la primera, que sería pues el Stoppel por representación, que pues nos dice que el derecho internacional solo ha recibido en este caso el segundo, que será el Stoppel por res judicata, que será pues en este caso el primero. Bueno, de esta forma pues vamos como ya dilucidando que de forma estricta el principio del Stoppel será esa prohibición que se le hace a una parte para contradecirle incluso lícitamente respecto a qué, a lo que ella misma ha dicho, o bueno, haya dicho o haya dejado de hacer, para hacer creer a los demás. En efecto, porque es por actuante, tiene prohibido cambiar el estado de las cosas, por lo cual se guió pues por otra parte. Por tal motivo, pues se trae un ejemplo a colación, y es la delimitación de la frontera entre Honduras y Nicaragua. Y pues fue un objeto primero de una sentencia arbitral en 1906, y como muchos años después las partes no estaban de acuerdo, llevaron el asunto al Tribunal Internacional de Justicia. Este tribunal estableció que si Honduras había hecho creer a Nicaragua que la frontera pasaba por un lugar determinado y no se había expresado en contra de ella, no podía ahora reclamar una modificación de esa frontera. Por eso se dice que la existencia del Stoppel no es compartida por todos. Francia, por ejemplo, dice que el Stoppel no existe, sino que es un simple comportamiento que tiene efectos jurisprudenciales. Se trata de una objeción perentoria que se plantea en los juicios y el tribunal decide, pues, si contemplarlo o no. Debido a esto, la jurisprudencia ha puesto dos condiciones para poder alegar el Stoppel ante un tribunal. Y el primero será la existencia de una conducta por una de las partes que incite a la otra a adoptar una posición.
La segunda será la existencia de un perjuicio en la parte que ha actuado con buena fe. Algunos han querido ver el estoppel como un principio general del derecho. Sin embargo, no es así, porque la jurisprudencia lo ha interpretado de distintas maneras. Se trata de una regla jurisprudencial de carácter no autónomo, no puede alegarse fuera del plano internacional. Por esto, Arroyo dice que se trata de un principio general de derecho internacional público, que solo puede alegarse ante los tribunales de justicia. Ahora bien, en el supuesto unilateral, con eficacia erga omnes, nos dice que cuando un Estado se declara permanentemente neutral, el caso de Austria o Suiza, y pide a los demás que reconozcan su situación neutral como permanente. En este supuesto se pueden plantear tres posibilidades, y la primera será, si los demás estados lo aceptan, esto da lugar a otros actos unilaterales, lo cual produce el reconocimiento y pasa de ser un acto unilateral a un acto multilateral. La segunda posibilidad es que si no acepta el Estado, actúa como neutral frente al hecho, aunque no lo ha reconocido como tal el derecho. Y la tercera posibilidad será el reconocimiento táctico, es decir, que los demás no se pronuncian, o sea, lo que en parte nos permite entrar a qué es el valor del silencio del derecho internacional. Exacto. Es un acto jurídico unilateral que niega la legitimidad de una situación, es lo contrario al reconocimiento. En este caso solo es necesario en los casos en que podría asimilarse al silencio al asentamiento táctico. Es el ejemplo cuando Perú amplió su zona exclusiva sobre el mar de las 600 millas, inmediatamente Estados Unidos protestó. Y por eso es que la protesta interrumpe la posible creación de un derecho por vía constitucionaria, y puede ser oral, escrito o por actos concluyentes, que demuestren principalmente que la protesta. Además debe provenir de una actuación efectiva, ya que si no es así, no tiene una utilidad. Debe ser una protesta repetida e inequívoca. Y si es aislado, se contradice con un cambio de actitud posterior, puede permanecer un asentamiento táctico. El reconocimiento adicional a esto, táctico. El reconocimiento. El reconocimiento también es un acto unilateral que admite como legítimo un estado de cosas cualquiera o una pretensión cualquiera. Su principal importancia radica en que transforma situaciones de hecho en situaciones de derecho. También, en ciertas ocasiones, altera determinadas situaciones jurídicas. Es el ejemplo de la inexistencia del Estado, no depende del reconocimiento. Reconocer es dar validez y no dar existencia a una cosa. Habitualmente se suele aplicar a reconocimiento de estado de gobierno de beligerancia a personas jurídicas no estables. Puede ser el caso de organizaciones internacionales como Cruz Roja, ONU, etc. Es un reconocimiento de ciertas condiciones especiales estatales y se somete a una soberanía territorial y a reconocimientos de tratados. Cuando hablamos de reconocimientos de tratados, hace reconocer la validez de un tratado concentrado por terceros, aunque implique la renuncia de derechos del Estado que lo reconoce. Bueno, y finalmente la promesa. La promesa dice que es un acto jurídico unilateral por el cual una parte se obliga a hacer o a no hacer algo con la promesa de su cumplimiento. Antes se consideraba como un acto dependiente por su cumplimiento, debido a que este no era obligatorio, sino que prácticamente era aceptada por la otra parte. Debido a esto, un ejemplo es la promesa de no alineación. Un Estado se compromete con otro a no hacer acuerdos militares futuros con terceros estados, pero en beneficio de estos primeros. Debido a esto, es importante señalar sus efectos, y el primer efecto es que lo es imputable al sujeto del que lo emana. También lo hace responsable internacionalmente de su cumplimiento. Tercero, su cumplimiento genera responsabilidad internacional. Y cuarto, otorga la facultad de solicitar resarcimientos de daños por el incumplimiento de la promesa, facultad que realmente no tienen otros actos. Muchas gracias.
Buenas noches, mi nombre es Natalia López y vengo a hablar sobre el acuerdo como fuente de las obligaciones. Voy a empezar hablando de la importancia de los tratados. Primero voy a definir qué son los tratados dentro de la Convención de Viena. El tratado es un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados y regido por el derecho internacional. Consta de uno o varios instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Los tratados marcan un grado de importancia suprema dentro de la sociedad. Esto surge cuando las comunidades políticas empiezan a relacionar. Estas relaciones se crean dentro de la antigüedad y se van reflejando en los tratados que afianzaban los lazos de paz, la alianza y la cooperación, los cuales se realizaron entre diferentes culturas y civilizaciones. Un ejemplo de esto es cuando una aldea de Anatolia se encontraron unos archivos pertenecientes de hititas en donde una tabla de arcilla se encontraron alrededor de 50 tratados hechos hace más de 200 años. Uno de estos fue la escritura de los babilónicos firmadas por Ramsés II y el faraón de Egipto en la batalla de Kadesh 1286-1286 a.C. Hoy en día los tratados no son en arcilla ni en estelas, ni tampoco invocan a los dioses para sacrificar los pactos, pero sí tenemos en cuenta que los tratados son aquella fuente de derechos y obligaciones los cuales van a ayudar a la formación de normas. Son acuerdos destinados a producir obligaciones entre los estados. Los tratados internacionales tienen siempre un contenido obligatorio. Un estado se compromete en relación con otros a realizar algunas cuestiones. De ahí que no son tratados internacionales los acuerdos políticos, las declaraciones internacionales, los acuerdos de compromisos políticos no jurídicos no son exigibles siguiendo las reglas de los derechos internacionales. Existe un sinnúmero de tratados sobre los cuales reposan la coexistencia y cooperación sobre diferentes materias, logrando así una independencia entre los sujetos de derecho internacional. Cabe tener presente que los tratados no solo sirven como memoria de las relaciones internacionales, sino también la expansión de la materia de derecho internacional y además los objetivos prioritarios de todos los miembros de la sociedad internacional. Para ello traemos a colación el siguiente ejemplo. Ante la mayoría de los tratados se trataban sobre los temas de paz, territorio, fronteras, alianza, relaciones políticas, entre otras. Después, con la misma evolución, encierran temas como la cooperación en el ámbito administrativo, acompañado de uniones que ayudan al progreso sobre el siglo XX, ya que se trataron sobre temas económicos, ambientales, sobre los derechos humanos y de espacios internacionales, es decir, que cada vez los tratados internacionales corresponden a temas de relaciones jurídicas pactadas y con esto podemos decir que existe una obligación entre el objeto material de los diferentes tratados, pues esto se debe a la creciente fortaleza de la complejidad técnica, convirtiéndose así los tratados en normas generales y además aquella base de regulación autónoma regulada. Bueno, ahora vamos a hablar del derecho de los tratados. Aquí debemos tener en cuenta la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el cual es entendido como aquel conjunto de normas internacionales e internas que rigen la vida de los tratados desde su formación a su terminación, pasando por sus efectos y alteraciones. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue suscrita en Viena, Austria, el 23 de marzo de 1969. Y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena sobre la base de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además de desarrollar progresivamente el jus cogens.
Los tratados internacionales han jugado un papel esencial en la elaboración del derecho internacional. Como consecuencia de su importancia en las relaciones internacionales, han ido surgiendo de manera progresiva diversas normas dirigidas a regular la celebración de los tratados internacionales. Esto es lo que denominamos el derecho de los tratados, que en un primer momento tenía un carácter consuetudinario, pasando posteriormente a ser objeto de la coordinación por parte de la Comisión de Derechos Internacionales. Fruto de esta labor de codificación se adoptó en primer momento la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados Internacionales en 1969, que regula los tratados internacionales celebrados entre Estados. Más adelante se adoptó la Convención de Viena de 1986 sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales entre sí. Este segundo convenio aún no ha entrado en vigor. Para todos aquellos tratados que no hayan entrado en esta categoría, lo rige el derecho consuetudinario. También existe una regulación interna de los estados sobre los tratados y su celebración. Esta convención obliga únicamente a los estados que la hayan ratificado o se hayan adherido, siendo para el 2006 107 países en los que encontramos a España, Argentina, Honduras, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay. Esto tiene mucha importancia, más aún respecto de su obligatoriedad, porque presenta una doble limitación, puesto que si bien es cierto, presenta obligatoriedad para sobre la normatividad que contiene respecto de los países que lo han ratificado. Además, existen normas contenidas en el mismo que han sido cristalizadas, es decir, que desde el otro punto de la obligatoriedad de estas normas cristalizadas van a operar todos los tratados con independencia de su entrada en vigor, es decir, a todos los sujetos, sean o no parte de la Convención. Esto nos lleva a decir que la relevancia que tiene la Convención respecto de la legislación y la práctica de los Estados constituye el molde de las disposiciones. Esta convención se encuentra dividida en 8 partes, las cuales contienen 85 artículos en total, con la cual pretende regular los diferentes aspectos sobre los tratados, aunque algunos que se quedan al margen debido a que manifiestan que necesitan alguno de estos tratamientos son los tratados celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional. Aunque esto no se ha quedado así, que se ha creado un proceso para la regulación, como lo es la Convención del 21 de marzo de 1986, sobre los derechos de los tratados internacionales y entre estas entre sí. Y segundo, las cuestiones independientes de quienes sean las partes respecto de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida para la responsabilidad internacional deducible del incumplimiento. Respecto de esta, se cuenta como proyecto de artículos para la regulación aprobados por la regulación de la Comisión de Derecho Internacional, pero hasta ahora no han hecho objeto de una convención internacional, es decir, respecto de esta regulación se ha contado con un proceso desigual frente a la formación. Existen varias normas internacionales sobre el derecho de los tratados y las remisiones, tanto directas e indirectas, que han creado un derecho interno, además de la intervención de órganos en la formación y terminación de los tratados, aplicación de los mismos y conflictos que puedan surgir. Es por eso que los ordenamientos internos han creado reglas que contemplan la perspectiva de cada sujeto de las normas internacionales. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Ingrid Cifuentes. Para darle continuidad a la temática, a mí me compete exponer el tema del tratado. Es muy importante y antes de empezar que tengamos en cuenta que no todos los estados poseen todos los mismos recursos. Es por ello que surge o se ve la necesidad que entre estos estados se generen ciertos acuerdos. Una pregunta que se desglosa entonces de esto es cómo se generan esos acuerdos.
Pues es a través de lo que nosotros conocemos como unos tratados internacionales. Es muy importante que tengamos en cuenta que estos tratados internacionales tienen unas características muy específicas, de las cuales explicaré pues en la siguiente manera o a continuación. Una primera característica de los tratados es que en esto se manifiesta la voluntad de estos sujetos que en ellos intervienen. Una segunda característica podemos destacar también que estos se formalizan por medio de un escrito muy claro. Tercera característica nos dice que se celebra entre sujetos del derecho internacional. ¿A qué hace referencia esto? Nos hace referencia tanto a los estados como a las organizaciones internacionales. También otra característica muy importante de esto es que según el número de las partes, los tratados pueden ser bilaterales. Esto quiere decir que se celebran pues entre dos partes o dos sujetos, o multilaterales cuando intervienen más de 3 sujetos en estos tratados. Es muy importante, tal como lo mencioné antes, ya que este se formaliza a través de un escrito, porque este produce unos efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos es muy importante destacar que solo los afecta que solamente va a afectar a las partes que en ellos están interviniendo. No puede afectar a unos terceros que de pronto no adoptan estos tratados internacionales. Para continuar con la exposición de los tratados internacionales, también es muy importante que tengamos en cuenta que estos son para cumplirse, ya que todos los tratados a los cuales se adhieren los estados pues son de obligatorio cumplimiento. Esta obligación podemos decir que solamente se da o crean obligaciones es entre las partes que se adhieren a estos tratados. Es por ello que no puede perjudicarse a unos terceros a los cuales no se han vinculado directamente a estos tratados. No se les puede afectar porque no se ha obtenido un consentimiento. Este consentimiento podemos decir que a los tratados como es una base fundamental o muy importante, ya que en otras palabras podemos decir que no se puede hacer uso de pronto de la coacción, ya sea o de una presión tanto política como económica, ya que las personas pues son libres de adoptar o no tratados internacionales entre ciertos países. Un ejemplo a esto podemos decir un tratado internacional que están firmando Colombia y Brasil. Es un ejemplo. Colombia y Brasil firman este tratado. Entonces, ellos no pueden obligar a un tercero, como un país, digamos Venezuela, a que se integre y haga las veces o que cumpla sobre este tratado. Según la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969, nos dice que los tratados internacionales para que sean tratados deben cumplir unos requisitos muy específicos. Estos requisitos nos dicen que deben ser los acuerdos o estos acuerdos deben celebrarse entre sujetos del derecho internacional. A esto hace referencia a los estados u organizaciones internacionales. Como un segundo requisito podemos decir que estos deben estar contenidos en un instrumento formal único. Esto quiere decir que deben redactarse en un documento en donde se plasme punto a punto y muy claramente, para así evitar posibles malos entendidos entre las partes que se están adhiriendo a este tratado, ya que estos pues prestan o producen unos efectos jurídicos para las partes, los cuales pues van a ser de obligatorio cumplimiento una vez se adhieran a este. Hasta el momento, haciendo un recuento, hemos hablado sobre las características más importantes de los tratados internacionales, la forma en cómo se debe desempeñar que es por medio de un escrito. También hemos hablado de los sujetos, en este caso, que son estados u organizaciones internacionales, o por el número de los sujetos, cómo se determina un tratado, pues, que puede ser bilateral o unilateral, y los efectos que este produce, que van a ser jurídicos. Para concluir,
En la Convención de Viena de los Tratados, en la Convención de 1969, encontramos una pequeña definición, acuerdo de qué son estos, de la cual me permito leerles. Es un acuerdo internacional celebrado por escrito, como ya lo había mencionado, entre estados y regidos por el derecho internacional, ya que consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular.